El presidente Joe Biden se refirió a Vladimir Putin como un criminal de guerra. Circuito Aleph presenta su resumen de noticias con Julio García. Hola, ¿qué tal? Este es un resumen con algunos de los acontecimientos más importantes hoy, que es miércoles 16 de marzo de 2022. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó en una conferencia de prensa que el mandatario ruso Vladimir Putin es un criminal de guerra por la invasión de Ucrania. El comentario de Biden se produjo horas antes de que el presidente de Ucrania, el señor Zelensky, y otros altos funcionarios se reunieran virtualmente con el principal fiscal de la Corte Penal Internacional, quien hace 2 semanas abrió una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia. De acuerdo con la cadena NBC, en un intercambio con un reportero, se le preguntó a Biden: presidente, después de todo lo que hemos visto, ¿está listo para llamar a Putin un criminal de guerra? Y Biden inicialmente respondió que no. Luego el reportero preguntó si Biden iría a Polonia, lugar donde muchos refugiados de Ucrania han huido de la invasión rusa, y Biden dijo: me preguntaste si debería llamar, creo que es un criminal de guerra. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo más tarde que Biden estaba hablando con el corazón por lo que ha visto en las noticias, que son acciones bárbaras de un dictador brutal. Así se refirió la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, sobre los dichos, sobre estas palabras que dijo Joe Biden a la pregunta de este reportero. Y el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Kanashkov, alertó que Moscú tiene conocimiento de una operación de falsa bandera por parte de Ucrania en la que se llevaría a cabo un ataque químico sobre la población civil. Tenemos pruebas fiables de que con el apoyo de los países occidentales, el Servicio de Seguridad de Ucrania está planeando una provocación química contra civiles. El propósito de esta provocación es culpar a Rusia por usar armas químicas contra la población de Ucrania, advirtió Konashnikov. Este personaje, este alto mando, detalló que Rusia incautó una serie de documentos a la Guardia Nacional de Ucrania en los que detalla la ubicación de supuestos o de almacenes de productos químicos y las sustancias que se guardan allí. Esto de acuerdo con la agencia de noticias rusa TASS, o también conocida como TASS. Y Facebook eliminó el miércoles, o sea hoy, las publicaciones oficiales rusas que afirmaban falsamente de que ese país bombardeó un hospital infantil en Ucrania. Esto de acuerdo con información de la agencia Reuters. Esto lo dijo un portavoz de la compañía, se lo dijo a los periodistas de Reuters, inclusive cuando aparecieron mensajes similares en otras plataformas de redes sociales. La información errónea en las cuentas de Twitter, Facebook y Telegram de la embajada rusa circuló incluso después de que Twitter y Meta, o sea Facebook, retiraron publicaciones de la embajada rusa en el Reino Unido por infringir sus reglas contra la negación de actos violentos, eventos. Esto lo encontró un organismo de control israelí. Una encuesta realizada por el organismo de control que se llama Fake Reporter, organismo de control israelí, y verificada por la agencia Reuters, mostró que las publicaciones aún circulaban en al menos 18 cuentas de Twitter, Facebook y Telegram de la embajada o el ministerio ruso. Un portavoz de Meta, que ahora sí se hace llamar esta compañía que engloba
a varias plataformas de redes sociales, incluyendo a Facebook y a WhatsApp, pues confirmó que la compañía eliminó las publicaciones después de que Reuters las contactara el miércoles por la mañana. Pues tremendo estos documentos a los que tuvo acceso la agencia, esta importante agencia Reuters, que lo dio como una exclusiva en su portal de internet. Y en más información, las cifras que muestran un aumento global en los casos de COVID podrían presagiar un problema mucho mayor, ya que algunos países también han informado de una caída en las tasas de pruebas. Esto lo dijo la OMS, advirtiendo a las naciones que permanezcan vigilantes contra el virus. Después de más de un mes de declive, los casos de COVID comenzaron a aumentar en todo el mundo la semana pasada, esto de acuerdo con la OMS, con bloqueos en Asia y la provincia china de Jilin, que luchan por contener un brote y que se han llevado al confinamiento a más de 30 millones de chinos. Una combinación de factores es la causa de estos aumentos, incluida la variante Omicron, que es altamente transmisible, y su sublinaje BA2, así como el levantamiento de medidas sociales y de salud pública. Y en más temas de COVID, esto aquí en México, como lo había anticipado desde la mañana en la conferencia matutina que todos los días tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, analiza la posible suspensión del uso de cubrebocas en México. Al respecto, Ruy López Ridaura, que es el director del Centro de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, informó que la resolución de los expertos, quienes han estado al frente de la estrategia frente a la pandemia de COVID, emitirán un comunicado al respecto este jueves. Para dictar una medida de esa naturaleza se requiere el consenso de los funcionarios del sector salud en momentos en que la curva de la cuarta ola va afortunadamente en descenso en México, pero está en perspectiva de una nueva variante a la que llaman Deltacron. Esta nueva variante que aparentemente ya está circulando en varios países y que podría aumentar el número de casos a nivel mundial, y que este aumento de casos a nivel mundial va relacionado con lo que ya habíamos dicho, que había mencionado la Organización Mundial de la Salud, que los casos de COVID van en aumento, y sobre todo en países que no han tenido la oportunidad de vacunar a su población. Y el Pleno del Senado mexicano aprobó por unanimidad, con 104 votos a favor, reformas a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS para reconocer de forma plena los derechos sociales y laborales de más de 2 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar, una vieja demanda que se hizo realidad hoy. El senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, resaltó que esa reforma visibiliza el trabajo doméstico como lo que es un trabajo que conlleva obligaciones, pero también derechos que dignifiquen la actividad, entre los cuales se encuentra el acceso a los beneficios ofrecidos por el régimen actual de seguridad social. De acuerdo con Napoleón Gómez Urrutia, la actividad de las trabajadoras del hogar debe ser reconocida y remunerada de manera digna, ya que de acuerdo con datos del INEGI, menos del 2% de las trabajadoras del hogar cuentan con prestaciones laborales dignas, como son servicios básicos de salud, seguros laborales, cotización para la pensión, entre otras. Así es que este es un gran paso que se da en México en materia social, sin lugar a dudas,
donde por primera vez pues se reconocen los derechos de todas las trabajadoras y trabajadores del hogar en este país. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo al periodista Sergio Aguayo contra una sentencia que le condenaba al pago de una indemnización de unos 10 millones de pesos por daño moral derivado del ejercicio supuestamente abusivo de la libertad de expresión, esto con motivo de las opiniones contenidas en una columna de la autoría de Sergio Aguayo contra el exgobernador de Coahuila, contra Humberto Moreira. La Corte indicó que en su demanda el priista consideró que lo expresado por Aguayo era información falsa y expresiones lesivas a su honor. El juez de origen pues absolvió al demandado. Sin embargo, el Tribunal de Apelación revocó la decisión y condenó al periodista al pago de la indemnización reclamada, esto en un primer momento. En desacuerdo, el demandado, Sergio Aguayo, promovió un amparo directo al cual se adhirió el exfuncionario público, detalló el máximo tribunal del país. A partir de ello, determinó que las expresiones que Moreira consideró lesivas de su honor son opiniones que se basan en datos fácticos verificados y del conocimiento público, lo que en el caso en específico resultó apto para considerar que detrás de la opinión existió un razonable, diligente y acucioso ejercicio de investigación y comprobación de los hechos que le sirvieron de fundamento. Por lo tanto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que si bien las expresiones empleadas por Sergio Aguayo podrían calificarse como molestas o inquietantes para el funcionario demandante, para Moreira, estas no llegan al extremo de perder su tutela constitucional. Así es que con esto, este tribunal de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues absuelve después de varios años, me parece que fueron 6 años de litigio, al periodista Sergio Aguayo Quesada, columnista, periodista, una importante figura del análisis político en México. Hasta aquí este resumen, que estén muy bien, nos vemos mañana, un fuerte abrazo y adiós.